que gobiernan a los circuitos. Empezaremos con la ley de Ohm. La ley de Ohm expresa como resultado de observaciones y medidas que el voltaje o la diferencia de potencial entre los extremos de un conductor es directamente proporcional a la intensidad de corriente, lo cual se puede escribir matemáticamente de esta manera, siendo R una constante a la que el mismo Ohm denominó resistencia. Entonces, esta resistencia vendría a ser algo así como la dificultad que el material pone ante la intención de mover carga. Entonces, resistencia es la dificultad a la corriente eléctrica. La resistencia como elemento de un circuito se simboliza con este símbolo, una línea quebrada y sus dos terminales. También en algunos textos se utiliza este otro símbolo. Ahora, la resistencia define en parte el tipo de material del que estamos hablando. Un material como el cobre, el oro, que son buenos conductores, significa que tiene baja resistencia. Entonces, los conductores oro, plata, cobre, aluminio y otros se caracterizan por tener baja resistencia. Del otro lado están aquellos que tienen resistencia alta y se denominan aislantes. Entre los aislantes podemos citar el caucho, la goma, todos los plásticos, PVC, etcétera. La cerámica, la madera seca, etcétera. Bien, entonces, un extremo son los conductores y se los utiliza en la fabricación de circuitos justamente con la finalidad de conectar dispositivos que van a conformar el circuito. Entonces, la mayor parte de los cables son hechos de cobre, porque naturalmente el cobre es de fácil obtención, es barato, es muy maleable, se puede muy fácilmente hacer con él hilos delgados y doblarlos sin que se parta. Entonces tiene muchas ventajas respecto a otros materiales. Naturalmente que el oro y la plata, aunque son mejores conductores, se los utiliza muy poco con ese fin por el precio que tienen, ¿no? Solamente se emplea oro en ciertos
tienen mucha exigencia, digamos, los circuitos que requieren mucha calidad, como en algunos circuitos de computadoras, ¿no? Computadoras de alto rendimiento, instrumentos que son muy delicados, ¿no? Instrumentos médicos, tal vez instrumentos para naves y otros dispositivos donde la exigencia es muy grande. Bien, los aislantes, en cambio, se los utiliza justamente con ese fin, con el fin de proteger los conductores del exterior, ¿no? Los cables, por ejemplo, vienen recubiertos de plástico para que puedan ser manipulados sin peligro de ponerse en contacto con la corriente eléctrica. Ahora, entre estos dos materiales hay un tercer grupo al que se denomina semiconductores. Entre estos están principalmente el silicio, un poco el germanio y algunos otros óxidos metálicos. ¿Qué característica tienen los semiconductores? Que bajo ciertas condiciones, es decir, temperatura baja, son buenos aislantes. Pero al aumentar la temperatura, se posibilita la conducción. Entonces, esto, bueno, se puede entender porque el silicio, por ejemplo, tiene 4 electrones en la última capa, y estos 4 electrones forman enlaces covalentes con sus vecinos, ¿no? Con otros átomos de silicio. Entonces comparten esos electrones y en la última capa, por cada átomo se puede ver, al estar compartiéndolos con los 4 vecinos, que dispone de 8 electrones, lo cual en condiciones de baja temperatura hace bastante difícil que se puedan desprender estos electrones y entrar a formar parte de la corriente. Sin embargo, al elevar la temperatura, los electrones de valencia, estos electrones de conducción, ganan energía y pueden pasar a formar parte de la corriente. Ahora, naturalmente que no es ese el uso que se le da a los semiconductores. Los semiconductores se utilizan para la fabricación de componentes como diodos, transistores y otros, pero se los manipula de otra manera. Al semiconductor puro se le inyecta otros materiales de manera que ganan o pierden electrones en la última capa. Entonces se hacen 2 tipos de semiconductores, unos que son donadores de electrones y otros que más bien están dispuestos a aceptar electrones. ¿Bien? Entonces, esos son materiales y, digamos, su relación con la resistencia, alta, baja o dependiente de otros factores. Y ahora, en la fabricación ya de los circuitos electrónicos, se utilizan dispositivos que llevan el nombre de resistencias o resistores, y estos tienen diferentes formas de fabricación. Uno de ellos, los que más se emplean, son los de composición de carbón. Están formados por
carbón mineral pulverizado, que se aglutina mediante algún pegamento. Entonces se forma una masa entre el carbón y el aglutinante que finalmente se seca, se hace dura, y la resistencia de este material así formado va a depender de la relación en cantidad de carbón y aglutinante. Bien, entonces se consiguen hacer unos cilindritos de esta masa que secos quedan más o menos como en la fotografía, ¿no? Bueno, en la fotografía ya se les ha añadido sus conectores metálicos, ¿cierto? Uno a cada lado. Además, se les pintan estas bandas de colores que aparecen ahí, ¿cierto? Y encima va un barniz para recubrirlo. La unidad en que se mide la resistencia es denominada ohm, ¿no? Que vendría, si partimos de esta ecuación, resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, ¿sí? Como voltaje se mide en voltios y la corriente en amperes, entonces voltios sobre amperes es lo que se denomina ohm y se simboliza con la letra omega griega mayúscula. Ahora, estas resistencias se las encuentra en una variedad de valores ómicos, y esos valores ómicos principalmente van codificados con esas bandas de colores a las que hacía alusión. Entonces, para señalar el valor de resistencia en ohms, se utiliza un código denominado código de colores. Ese código de colores hay para 4 bandas, para 5 y hasta 6 bandas. Aquí en esta figura está el código de colores para 4 bandas. Entonces, ¿cómo se obtiene el valor óhmico de una resistencia que tenga 4 bandas? Le vamos a dar un nombre a cada una de las bandas, que se llame A, la primera banda, la segunda B, C, la tercera. La otra la voy a llamar T. ¿Sí? Entonces, el valor óhmico, al que se denomina resistencia nominal, se lo obtiene de esta manera. La primera banda es la decena. Como es decena, su aporte es 10 multiplicado por el valor de A, siendo A cualquiera de estas cifras según el color. Entonces, si por ejemplo la primera banda es naranja, que vale 3, multiplicado por 10 sería 30, ¿no? Ese es el valor de la decena. La unidad está significada en la segunda banda, la banda B. Como es unidad, la voy a simplemente añadir a la decena ya multiplicada por 10. Entonces, si tengo naranja en la primera banda,
y azul en la segunda sería 36 ohmios, ¿cierto? Pero además, como la resistencia puede ser más grande o más pequeña de lo que puedo obtener con dos cifras, ¿no? Con dos cifras estaría hablando desde 0,1 hasta 99, ¿cierto? Pero una resistencia puede ser aún más grande o más pequeña que esto. Entonces se agrega un factor multiplicativo en potencia de 10. Y el exponente es la tercera banda, la banda C. ¿No? Entonces, si seguimos con el ejemplo, naranja, azul y amarillo, por ejemplo. ¿No? Naranja, azul, amarillo. Sería 3, 6, 4, ¿verdad? Entonces significa 36. Cierre su micrófono, por favor. Por 10 elevado a 4. ¿Sí? Y como utilizamos la notación de ingeniería, vamos a reducir a 3 el exponente. Entonces, un 0 más se lo paso a la mantisa. Quedaría 360 por 10 a la 3, que se llama kilo, ¿no? Una unidad ohm. Entonces, esa combinación de colores, 3, 6, 4, naranja, azul, amarillo, hace 360 kilo ohmios. Bien, ese es el valor nominal. Sin embargo, cuando uno adquiere una resistencia con esa combinación de colores, si la hay, el fabricante no le asegura que ese vaya a ser el valor preciso de la resistencia. Y para eso le añade la cuarta banda, que se denomina tolerancia. Entonces, esta tolerancia es en porcentaje el valor que se desvía respecto del nominal. Entonces, si por ejemplo la tolerancia está marcada con el color dorado, tenemos dorado más o menos 5%, dice, ¿sí? Entonces quiere decir que tiene 5% menos el valor nominal o 5% más. Esos son los extremos del rango en que se va a encontrar la resistencia real. ¿Sí? Completaremos aquí atrás el ejemplo. Entonces decíamos naranja, azul, amarillo y dorado, ¿cierto? Entonces habíamos descubierto que naranja es 3, azul 6, amarillo 4, dorado 5%. Ingeniero, disculpe que le interrumpa, no sé si seré yo, pero lo que ahorita estaba haciendo no se podía ver. Bueno, recién. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ok. Entonces, esos son los valores numéricos de las 4 bandas. 3 es la decena, 6 la unidad, entonces sería 36 por 10 a la 4, y habíamos visto que esto nos da un valor nominal de 360 kilo ohmios, ¿sí? Pero que además tiene
una tolerancia de 5%. Entonces, la resistencia real va a tener 360 kiloohmios más o menos 5%. ¿Sí? 5% de 360K es ¿cuánto? 18. Sí, 18 kiloohmios. 18 kiloohmios, ¿sí? Entonces, el valor resistivo real que podemos medir de una resistencia con ese conjunto de colores va a estar comprendido entre 360 más 18 y 360 menos 18, ¿sí? 360 menos 18 es ¿cuánto? Mejor lo anoto y así no parece sorpresivo. Son 342, ¿sí? Sí. Y 378 kiloohmios. Bueno, entonces si yo voy y compro toda una bolsa de resistencias con esa banda de colores, me voy a encontrar con que si voy a sacar una por una de la bolsa y las voy a medir, algunas medirán 345 kiloohmios, otras 350, 360, etc. ¿No? Cualquier valor comprendido en ese rango. Bueno, entonces en resistencias con solamente 4 bandas nos vamos a encontrar con que la tolerancia está comprendida entre 5% si es dorada, 10% si es plateada y 20% si no tiene color. Tolerancias más bajas se encuentran, pero con resistencias cuyo valor nominal tiene 3 cifras significativas, lo que significa que hay una banda más. ¿No? Entonces, en ese caso, será centena, decena y unidad, más el multiplicador y la tolerancia, ¿no? 5 bandas. Bien, entonces, con resistencias ya de mayor precisión o de menor tolerancia, se obtienen un conjunto mucho más extenso de valores y la precisión es mucho más alta, ¿sí? Entonces vean que hay resistencias que tienen 2% y 1%, pero como les digo, eso se encuentra solamente con las de 5 o 6 bandas. Bueno. Ingeniero, disculpe, ¿será que puede volver a explicar el ejercicio? ¿De dónde salió el número 18? El 18. 18 es el 5% de 360. O sea, la tolerancia es 360 por 5 dividido 100. ¿No? 5%. Ok. Bueno, entonces, esto con respecto a las resistencias. Ahora, además
de ese acuerdo, digamos, que han establecido los fabricantes para la nominación de los valores resistivos a través del código de colores. También hay un otro acuerdo respecto a los valores que se van a encontrar disponibles. ¿Ya? Eso les dejo como curiosidad para ustedes, ¿no? Los que tengan un poco de curiosidad, investiguen lo que son las normas denominadas E. Ya hay varias de estas normas, E6, E12, E24, creo que también hay 48. ¿Qué quiere decir esto? La norma E6 establece que solamente se van a producir 6 combinaciones de 2 cifras. ¿Ya? Entonces, eso está establecido a través de una progresión geométrica. Para a ver si me acuerdo de algunos. En la norma E6 yo voy a encontrar solamente combinación, estoy hablando de la banda A y la banda B, ¿no? Esa combinación. El resto puede tomar cualquier otro valor. Entonces, con las bandas A y B solo puedo hacer 6 combinaciones. No voy a encontrar otros valores. ¿Cuáles son esas combinaciones? Son 10, 22, creo que 33, 47, 68 y 82. ¿Ya? Entonces no hay otros valores, ¿cierto? O sea, yo puedo encontrar, por ejemplo, resistencias de 100 ohmios, que sería 1, 0 y el exponente 1. Puedo encontrar resistencias de 2200 ohmios, ¿no? Y las cifras significativas, 2, 2 y el multiplicador 2, ¿cierto? Pero no voy a encontrar, por ejemplo, resistencias de 16 ohmios. No hay, porque solo valen estas combinaciones. ¿Ya? Con la norma E12 se encuentran ya 12 combinaciones. Estas mismas 6 y otras 6 intermedias. Entonces habrá una entre 10 y 22, creo que es 15. Otra entre 22 y 33 y así. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso investiguenlo ustedes. Que quede como curiosidad. Bien. Seguimos avanzando. Vamos a ver ahora cómo se asocian las resistencias. ¿No? Eso quiere decir cómo están posiblemente conectadas en un circuito. Básicamente hay 2 formas de asociación de resistencias. Una se denomina serie y la otra paralelo. Entonces se dice que 2 resistencias están en serie si tienen un punto de conexión común, pero que además en ese punto
no hay otro elemento, otro dispositivo, otro componente conectado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta resistencia y esta otra están en serie porque tienen un punto común de conexión eléctrica. ¿Cierto? Pero, por ejemplo, esta resistencia con esta otra podría tener un punto común de conexión, pero si hay una tercera conectada aquí, sea resistencia o cualquier otra cosa, hace que esto no esté en serie. ¿Cierto? Una característica de la conexión en serie es que la intensidad de corriente que circularía proveniente de alguna fuente de energía, por una de ellas será la misma que va a circular por la otra. ¿Sí? Entonces, si circula una corriente de 2 amperes por la resistencia R1, 2 amperes significa que hay una cierta cantidad de carga moviéndose por el tiempo, ¿sí? Entonces, toda esa cantidad de carga que está pasando por R1 no tiene por dónde desviarse y necesariamente va a tener que pasar la misma cantidad por R2, ¿sí? Entonces, como si tuviera 2 tubos, así sean de diferente calibre. Si envío un líquido por el primer tubo, por R1, todo el líquido va a pasar también por R2, ¿sí? Porque no hay, están bien sellados, de manera que no hay forma de que se pierda líquido y todo el líquido que pasó por R1 va a pasar por R2. Toda la corriente que pasa por R1 pasa por R2. ¿De acuerdo? Haciendo alusión a esto de los tubos y el líquido, podríamos decir que la resistencia está relacionada con el grosor del tubo, ¿sí? Si es muy delgadito, hay mucha dificultad para la circulación del líquido. Si es muy ancho, hay facilidad para que circule, ¿sí? Entonces, en un caso sería resistencia alta por la dificultad y en el otro resistencia baja por la facilidad más bien que tiene para que circule. ¿Bien? Entonces, resistencias en serie significa la misma corriente. Y el valor equivalente, es decir, aquella resistencia con la que podría reemplazar al arreglo, se obtiene sumando las resistencias. Bueno, entonces 2 resistencias en serie es equivalente a una resistencia cuyo valor es la suma de las 2. Tengo una resistencia de 4 ohmios en serie con una de 6, equivale a una resistencia de 10 ohmios. Ya, en general, digamos que si hay varias resistencias en serie, R1, R2, Rn. Entonces la resistencia equivalente es la suma desde 1 hasta n de las Ri, ¿cierto? La otra forma de asociación
es en paralelo. Se dice que dos resistencias están en paralelo si están conectados sus dos terminales. ¿No? Por ejemplo, esto. Entonces, el terminal de la derecha y el terminal de la izquierda están conectados. ¿Sí? Entonces decíamos que en serie las resistencias comparten la misma corriente. En paralelo comparten el mismo voltaje. O sea, la diferencia de potencial que hay en R1 es la misma que hay en R2.